nos encontramos aquí reunida con una bióloga ambientalista y ella nos va a dar unos datos acerca de los animales que se encuentran en peligro de extinción y nos va a informar por qué suceden estas cosas, algo global, y después sí nos vamos a enfocar en la estrella de mar y el tigre de Bengala. Buenas tardes. Muy ¿Tu buenas nombre tardes, mi nombre es Janet Pita, coordinadora del componente ambiental de la Facultad de Ingeniería de Uniminuto, sede principal. Es que quisiéramos saber, ¿tú qué piensas acerca de el problema que está atravesando el planeta y cómo está afectando también a los animales y más que todo estos que están en vía de extinción? Bueno, antes de ir a lo individual, quisiera como contextualizarnos un poco sobre la problemática que tenemos a nivel global. Para ninguno de nosotros es difícil entender que los cambios del clima que están ocurriendo hoy se deben a un fenómeno que el mismo hombre ha alterado a través del último milenio. El planeta está sufriendo de fiebre. Cuando el planeta sufre de fiebre y sube la temperatura en él, debido a los cambios que el hombre mismo ha alterado desde la época de la revolución industrial. Sabemos que esta es una época álgida en que se desarrolla los países a nivel de la industria produciendo materiales en masa. Allí él se ve obligado a utilizar recursos para poder dar producción en serie. Y al alterar esos ecosistemas con esa materia prima que ellos necesitaban, lógicamente, para obtener energía, recursos naturales como el agua para insumo en la transformación de sus materias. Entonces, desde ahí, desde esa época, viene la problemática. De ahí en adelante, se acrecenta más en el ambiente y uno de los fenómenos que se pueden, de los que podemos esta noche hablar es el cambio climático. Uno de los factores que altera el cambio climático es el cambio de temperatura. Entonces, ¿por qué sufre nuestro planeta de todas estas controversias ambientales en los cambios del suelo, en el cambio del aire, en el cambio y la modificación de los ecosistemas? Porque está sufriendo fiebre nuestro planeta. ¿Y por qué sufre fiebre? Porque hoy en día en la Tierra somos más de 70 millones de habitantes. Respiramos el mismo aire, producimos un gas que se llama el dióxido de carbono. Ante ello suman entonces el parque automotor, son muchísimos carros que transitan por las calles y ellos utilizan hidrocarburos y expelen al aire el monóxido de carbono. Esto lógicamente sube hacia la atmósfera, todos estos gases suben hacia la atmósfera y en la atmósfera se crea un fenómeno que es el de cobertura. No se permite la irradiación, entran rayos del sol, pero nunca salen hacia el universo estos gases que nosotros quisiéramos que en un momento determinado salieran. Por lo tanto, se crea un fenómeno de cobertura donde llamamos el fenómeno del cambio climático. Al encerrarse en estos gases en la atmósfera, pues lógicamente quedan atrapados aquí en la Tierra y empiezan a alterarse. ¿Y qué se empieza a alterar? Los ecosistemas. Sabemos que las vidas, la vida animal, la vida silvestre, la vida mamífera, está en los ecosistemas. Y en los ecosistemas entonces empieza a modificarse la contextura del suelo, empieza a modificarse en las sequías, la escasez del agua, empieza a modificarse la temperatura en el agua marina. Por tanto, allí si su razón de estudio es por qué estas especies están en vía de extinción, porque no encuentran condiciones favorables para la reproducción ni para su vida diaria, como muy seguramente ustedes lo van a exponer más tarde. Por esto, estos son fenómenos importantes por los cuales están sufriendo estas especies y es por causa de todas estas consecuencias que conlleva el cambio climático. Sí, nosotros habíamos investigado acerca de la estrella de mar y preciso acerca de las altas temperaturas que ella está muriendo.
Y la otra es como, ¿qué crees tú acerca de los tigres de Bengala? Que son, o sea, provienen de Asia. En Asia sí están conservando, pero tristemente en otros países no. Entonces, no sé si nos podrías hablar un poco sobre el tigre de Bengala. De pronto la experiencia en Asia es un poco, una cosa es lo que dicen los libros, otra cosa es lo que uno tal vez pueda observar allí. Yo tuve la oportunidad de estar en la parte noreste de Asia y allí me di cuenta que ellos conservan mucho sus recursos naturales. Por ejemplo, China es un país que conserva todavía ríos donde la gente pesca. Pero ante la biodiversidad no puedo decir que de pronto hay una importancia para estas especies y lo pude visualizar con el oso panda, ¿no? El oso panda, que es característico de esta región, las especies que tienen en cautiverio pues las tienen en muy regulares condiciones. Esta especie de la que me estás hablando, el tigre de Bengala, es una especie que sí es nativo propio de Asia, pero que no han luchado fuertemente por su conservación. Entonces allí pues al cogerlos en cautiverio, estos animales no están en sus ecosistemas naturales, por tanto hay una alteración de estrés al estar en cautiverio y por estas razones él sufre en su aparato, en su sistema reproductivo, sufre en su sistema de alimentación y es por eso que al sufrir todos estos cambios, entonces él no puede reproducirse como antes lo hacía, ¿no? Antes no existían en el mundo los zoológicos ni los circos, mucho menos, y ellos caminaban libremente por los ecosistemas, se podían trasladar de un lugar a otro, podían dejar sus especies regadas en varios lugares, pero ahora es muy difícil y Asia no se ha encargado mucho de mantener viva esta especie, sobre todo esas dos, sobre todo las que conozco. Ok, muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Una pregunta, así cuando hablas de los tigres de Bengala que están en los circos, porque como tal sabemos que en los zoológicos si los cuidan, pues les dan pues el tratamiento que ellos necesitan, pero si ellos digamos están en el circo, ¿hay alguna entidad que vela por la salud de ellos? O sea, que van, revisan si ellos están bien, si están en perfectas condiciones, o mejor los pueden llevar a otra hábitat. Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, los circos en Bogotá, sobre todo en Bogotá, no tienen mucho éxito, porque aquí se les hace un seguimiento apenas ellos ingresan a la ciudad. La Secretaría Distrital de Ambiente se encarga, además de que hay otras entidades como parques naturales, las corporaciones autónomas regionales, que se encargan de la protección porque la misma norma internacional lo exige. Cuando nosotros firmamos unos convenios a nivel internacional, Colombia siempre ha firmado estos convenios, nos comprometemos a preservar, cuidar y mantener las especies en perfecto estado. Por eso es que un circo cuando ingresa a la ciudad de Bogotá no le va muy bien. Y ustedes, por ejemplo, pudieron observar hace algunos meses el circo Gasca. ¿Por qué? Porque estos animales al estar en cautiverio sufren estrés biológico y ese estrés entonces impide que ellos se reproduzcan en su periodo normalmente. La alimentación no es la más óptima. Sí, uno no dice que no los alimenten, sí los alimentan. Algunos también desarrollan maltrato animal. Y aquí, ustedes saben, la última política pública salió sobre el maltrato animal y todo aquel que llegue a maltratar a un animal pues tiene cárcel o tiene seguimiento judicial. Entonces, aquí las condiciones por eso no prosperan tanto con estas actividades en Bogotá. Muy seguramente en otras partes donde ellos pagan por el alquiler de un terreno,
y tienen lógicamente que sacar un recurso económico para alimentar a sus especies, pero en Colombia casi no les va muy bien, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos que están permitidos. Ah, mil gracias. ¿Qué tan favorable sería tener como una estrella de mar como mascota en un acuario en la casa de cada persona? ¿Sería favorable si su alimentación es correcta o cómo sería? Pues nosotros sabemos que cualquier especie que se encuentre en cautiverio no tiene las condiciones de su hábitat natural. Por tanto, tener especies en un acuario, en un espacio reducido de 1 metro por 50, 60 centímetros, no es las mejores opciones para esa especie. Si bien nosotros lo alimentamos con las comidas que venden para las peceras, no es la comida óptima. Nosotros sabemos que ellos no comen concentrado en el mar. Nosotros sabemos que en el mar ellos se alimentan de microorganismos, de microalgas, de especies menores por nuestra cadena alimenticia, y en un acuario no lo van a conseguir. Allí no hay condiciones favorables para el desarrollo de las especies. ¿Y qué ley se ocupa como de cuidar la biodiversidad de estos animales? Bueno, hay digámoslo así, un convenio marco internacional de la cual Colombia firmó, que es el convenio marco de la biodiversidad biológica, que fue desarrollado por la Organización Nacional de Naciones Unidas. Convenio marco, pues lógicamente Colombia entra en la dinámica del convenio y de la firma de estos acuerdos, y el compromiso que tienen los países es de proteger la biodiversidad, conservarla, hacer todo lo posible porque las especies que están en vía de extinción sean tratados los ecosistemas de una manera muy especial. Si nosotros venimos, por ejemplo, a mirar los programas de ecoturismo que ustedes han oído en estos días, por ejemplo, que no se puede entrar a ecosistemas donde hay especies que están en vía de extinción, es porque no se puede entrar. O sea, no es porque la gente quiera sacar de pronto partido de estas cosas, sino que cuando hay un lugar y no se puede entrar es porque hay una especie amenazada. Entonces el ecoturismo le ha hecho también mucho daño, y sabemos nosotros que, digámoslo así, afortunadamente en nuestros entornos naturales se encontraban las fuerzas revolucionarias FARC. Y ellos, si bien hacían mal a nivel social, hacían muy bien en la naturaleza porque ellos resguardaban los lugares. O sea, ya no podía entrar nada. Y un ejemplo claro lo tenemos con Caño Cristales, ¿no? Caño Cristales es un ecosistema protegido por ellos que no se pudo entrar mientras ellos estuvieron en esta zona. ¿Qué sucede ahora? Que cuando ellos se reintegran a la vida civil, lo que sucede es que esos espacios quedan abandonados. Y al quedar abandonados, ¿quién los va a cuidar? Si Parques Naturales no tiene la suficiente gente para colocar un policía en cada ecosistema. Las corporaciones autónomas regionales tienen apenas las personas que se dedican en la oficina y algunas en campo, pero no tienen lo suficiente. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros ecosistemas que habían sido protegidos y cuidados por este grupo retirado, ahorita en los convenios de paz? ¿Y qué va a pasar con las zonas que ellos cuidaban, y ahora quién se va a dedicar de este cuidado? Muchísimas gracias.